supuesto, las oportunidades como estos espacios donde podemos conocernos, integrarnos y, por supuesto, apoyar estas de periodismo científico y divulgación independiente. Ahora vamos con nuestra periodista Hildegard Wilder. Ella es periodista científica alemana, residente en Perú y es docente de la PUC. Bienvenida, Hildegard. El público te espera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas. Yo les voy a contar hoy de una investigación que hice junto con una colega alemana que es corresponsal en Bogotá, en Colombia, así como yo estoy acá. Y un momentito que les voy a compartir un pequeño momentito ya. Les voy a compartir una pequeña presentación. Un momento. Okay. Bueno, el tema del año que sigue es supuestamente el COVID, ¿no? Cuando llegó el COVID, una de las cosas que más me intrigó cuando todos estamos viendo cifras y cómo se va a desarrollar y cómo están otros países, etcétera, una cosa que me intrigó de manera era que las cifras entre Perú y Colombia eran tan distintas. Y, digamos, y junto con Catarina empecé una investigación y en el fondo la pregunta era esto. ¿Por qué en el Perú han muerto 20.000 personas de COVID y en Colombia solo 11.000, teniendo en cuenta que Colombia tiene casi 20 millones más de habitantes? Son cifras, ustedes saben, como siempre, dependen del día, depende también cómo se mira, pero esas cifras eran los más, digamos, seguros que se tenían. ¿Y por qué me sorprendió? ¿Por qué me sorprendió con Colombia, de hecho? Porque Perú y Colombia son dos países muy parecidas, comparables. Ustedes se acuerdan que siempre se habla de los dos tigres latinoamericanos también, porque tienen un sistema económico manejado de manera muy similar, con muchos TLC, con mucha apertura al mercado. Los dos tienen mucha materia prima, tienen minería. Los dos países han tenido también un pasado no tan, o hasta presente en Colombia, violento, ¿no? de guerra civil. Y también han tenido un crecimiento económico tremendo en los últimos años y también han bajado su cifra de pobreza. Entonces, me pareció muy pertinente comparar el Perú con Colombia, y no con Brasil, no con Alemania, otro país. Y otra cosa importante, los dos han tenido gobiernos que han actuado en cuanto salió la pandemia, han actuado, han hecho un lockdown, una cuarentena general. Digamos, no es que un país tenía un presidente tipo Bolsonaro que negaba la pandemia, ¿no? Entonces, había muchísimas cosas que hacían esos dos países comparables, pero igual la cifra en cuanto a muertos por COVID era muy distinta. Y queríamos saber por qué. Hicimos, hemos hecho muchas entrevistas con muchos expertos, etcétera, pero sobre todo hemos buscado dos familias, una en Lima y una en Bogotá, que hemos acompañado. Aquí ustedes ven, aquí en la foto, esa es la familia Tanta. Aquí a la izquierda el señor Elogio, que eso ya se estaba recomponiendo del COVID que tenía al lado una de sus hijas. Sí. Ellos vivían en el Callao, es un barrio del Callao. Esa era la familia peruana que habíamos escogido. Y aquí es la familia Flores en Bogotá, una familia donde los padres trabajaban en el mercado. Tal vez el señor Elogio también tenía un puesto en el mercado, un puesto de zapatería. La familia colombiana tenía un puesto de verduras o de frutas en el mercado, y donde también el padre había enfermado de COVID, con una hija que era enfermera, pero bueno. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Hemos contado las historias de esas dos familias, y a la vez en esas historias hemos visibilizado y hemos explicado por qué el COVID en un país tiene este tipo de estragos y en el otro país mucho menos, ¿no? Y a la vez lo hemos publicado en dos
ciertos medios, uno de Suiza, que es un medio, un portal bastante conocido en Suiza alemana, que se llama Republik, y que es la historia mucho más narrativa con las familias, y después hemos hecho también una historia un poco más como informe más técnico en un portal que es una cooperativa de periodistas independientes, de la cual tanto Catarina que yo somos socios, ¿no? Entonces, les voy a compartir cuáles al final son los resultados. Aquí hemos llegado. De repente, ninguna de esas cosas hoy en día ya es nuevo, pero viéndolo en conjunto, y en su momento lo publicamos creo que a finales de julio, digamos, no era tan claro. A ver, ¿cuáles son las diferencias que encontramos? Bueno, Colombia solamente usaba pruebas moleculares. Hoy en día ya todos saben que eso de usar pruebas serológicas para el diagnóstico de COVID es lo peor que se puede hacer, pero hasta muy tarde en el Perú nadie lo reconocía. Entonces, Colombia han tenido una joven directora de lo que es el INS ahí, y ella no se convenció al presidente de no comprar, lo convenció de no comprar ninguna prueba anticuerpo en China ni nada, sino de verdad solamente usar pruebas moleculares, ¿no? Entonces, esa era una de las diferencias grandes que encontramos. También la capacidad laboratoria, bien distinto. Colombia tenía como 5 veces más laboratorios que el Perú. Igual lo de las camas UCI también han sido mucho más. Otra gran diferencia, que Colombia no tenía una norma que prohibía la venta de oxígeno medicinal que tenga menos de 99% de oxígeno, de saturación, sino como todos los países, de hecho, tenía una norma a partir de 93%. En el Perú teníamos la norma del 99%, y ya ahora todos saben que esto ha llevado a un cartel de 2 empresas que fabrican el oxígeno, pero además de una escasez escandalosa de oxígeno que hemos vivido en el Perú y que casi no se ha visto en otros países. Pero también hemos visto cosas más pequeñas. Por ejemplo, en Colombia, para entregar los bonos que también daba el gobierno, hay un sistema de pago por celular para cobrarlo. Hoy en día también en el Perú lo tenemos el tipo Yape, ¿no? Pero todavía cuando se daban los bonos en mayo, junio, había que hacer las colas en las agencias bancarias y con todos los riesgos de contagio. Después también la informalidad es un tema que es distinto. En Colombia habían 50%, en el Perú es 70%. Bueno, todas esas eran razones, eran momentos donde hemos poco entendido por qué esas diferencias. Pero de hecho la diferencia más grande que había es el sistema de salud. Entonces, en Colombia hubo una reforma del sistema de salud en los años 90, de hecho una reforma impulsada y liderada por el Banco Mundial, digamos, era una de esas reformas estructurales que estaban poco impuestos por esas instituciones, pero al final dio que hoy en día Colombia tiene un sistema de salud público-privado que es subsidiado por el Estado, que cubre a 96% de la población. Pero además también en Colombia por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de que todos los asegurados, no importa que si vienen qué tipo de seguro que vienen, tienen que tener la misma calidad de tratamiento. Y han habido marchas en Colombia para ese tipo de sentencia. Ha habido marchas por el derecho a la salud. Yo tengo 20 años en el Perú, yo no recuerdo ninguna marcha por el derecho a la salud. Porque de hecho lo que dio esa investigación comparativa es que el Perú tiene un sistema de salud que es, yo diría que es del siglo XIX, con algunos malos del finales del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Sobre todo la corrupción y después la privatización también. Un sistema muy fragmentado, pero sobre todo la salud, que no es considerado un derecho, sino para los pobres es considerado una limosna o una mercancía. Todos lo sabemos porque estamos tan acostumbrados
a pagar, ¿no?, para nuestra salud. Algunos pueden pagar más, algunos menos. Entonces, ¿cuál es el final de nuestra historia que hemos hecho de las familias, de las dos familias que hemos acompañado? Bueno, primero los dos sobrevivieron, gracias a Dios. Elogio Tanta en Lima, en el Callao, él se curó de COVID en la casa, gracias al cuidado de sus hijas, que pagaron un médico que venía, una enfermera que venía a enseñarles y contactar el oxígeno, gracias a que fueron cada mañana a donde el ángel de oxígeno a comprar oxígeno, etcétera, etcétera. La familia ha tenido que gastar sus ahorros, resolver sus AFPs y en total ha gastado unos 10.000 soles para eso. Y en Colombia también el señor Flores sobrevivió, ha estado 10 días en el hospital y en total ha pagado 400 soles por medicamentos y alguna prueba que el seguro no quiso asumir. Seguramente hay cosas que uno puede explicar, que no siempre dos familias son totalmente comparativas, pero y también al final, digamos, ha sido una investigación que duró como 2 meses, creo, antes que la escribimos. Nos dimos cuenta que las cifras en Colombia aumentaron cada vez más y nos preguntamos si podíamos sostener, mantener nuestra hipótesis. Pero igual la hemos mantenido y de hecho hasta las cifras hoy en día nos dan la razón. Las cifras han aumentado mucho en Colombia y hay que decir que hay también muchas fallas en Colombia. Nosotros en esa mirada comparativa probablemente hemos resaltado más lo positivo de Colombia, pero también hoy en día todavía las cifras hablan por sí, ¿no? El Perú tiene 1.076 muertos por COVID por 1 millón de habitantes y Colombia tiene 698, no hablando de los excesos de muertes. Entonces, ¿qué queda? ¿Cuál es para mí la gran lección de esa investigación? Yo tengo 20 años en el Perú, he vivido en otros países, conozco algo, he hecho muchas investigaciones en todo el país, he viajado mucho en todos los rincones, pero de verdad yo no sabía cuán malo, antiguo y corrupto está el sistema de salud en el Perú. Y yo solamente espero que eso va a ser el gran tema también de protestas, de campañas electorales y también de nosotros como periodistas que acompañamos y escribimos sobre salud. Es un poco la lección que yo he sacado y también yo les quiero dejar. Y bueno, si tienen preguntas, vamos a ver. Excelente presentación, Hildegard. Muchísimas gracias por darnos esa mirada y ese panorama entre estos dos países hoy protagonistas de este foro nacional y por supuesto, miren cómo desde de esta área de acción nosotros podemos también integrar trabajos transfronterizos tan interesantes y tan valiosos como el que nos acabas de presentar. En este momento me informa y se disculpa, por supuesto, Fabiola Torres, que iba a estar más tarde en una presentación, pero por temas familiares no lo puede hacer. Y a continuación sigue Juan, eh, Juan Carlos Luján, quien él nos va a hablar de temas de fake news. Él también está a las 18:45, entonces tenemos 15 minutos libres para que ustedes, los que tengan algunas dudas, inquietudes para estos panelistas, las puedan realizar. Igualmente, si no hay dudas o inquietudes, podemos cerrar ahorita la conversación para iniciar a las 6:45 con la presentación de Juan Carlos Luján. El tema es fake news.
Perú y por supuesto el hashtag de Divulga Ciencia. Divulga Ciencia todos estos 3 días. Mañana va a ser Colombia y el viernes latinoamericano. Vamos a ver aquí otra preguntita. Vamos a revisar acá nuestro Twitter y especialmente vamos a hacerle esta pregunta a Hildegard del público. ¿Cuáles son los retos de hacer un periodismo en América Latina cuando se es extranjero en el país? Una pregunta muy conveniente porque, por ejemplo, yo también me lo paso viajando y es difícil. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en temas de hacer periodismo aquí en el país? En general, ¿no? No solamente para Sí, la pregunta general, sí, señora. Acá lo estoy leyendo. mm, bueno, al inicio uno tiene muchas ventajas como extranjera, ¿no? Como extranjera europea, eso no hay que... Yo, de hecho, recuerdo que muchas veces he llegado más fácil a mucha gente y me recuerdo de todos, desde el último pueblo de los Andes, como no sé, a políticos. em, sí, tal vez porque no tenemos una cierta carga histórica, ¿no? Como extranjeros que llegamos. Hoy en día, lo que veo, el reto más grande, y creo que es un reto que lo comparto con cualquier periodista nacional, es sobre todo llegar a ciertas fuentes nacionales del Estado, ¿no? Eso me parece una de las cosas más complicadas, sí. Yo cada vez cuando me toca buscar el MINSA o cualquier otro ministerio, agarro mucha. Ay, digo, ya, sí, me armo de paciencia, de valor, de mucho tiempo. Eso, sí, eso es el desafío más grande. Eso es muy cierto, las fuentes y hoy la calidad de las mismas es uno de los retos que más enfrentamos ahora en esta pandemia. Al principio muchos desaciertos en medios de comunicación porque no sabían tampoco, no tenían a la mano una lista de fuentes y bueno, algunos desaciertos que no vamos a detenernos, pero para eso ya estamos aprendiendo. ¿Cuáles serían entonces esos consejos ya de cara de aquí en adelante para poder de pronto tener buena cantidad de fuentes y por supuesto que sean de calidad y podamos realizar nuestro trabajo periodístico? ¿Preguntas a mí? Ok. Ah, Señora. bueno, yo creo que eso de tener fuentes es un trabajo de tiempo, de ganarte confianza, por las cosas que publicas, en caso también de volver las cosas públicas. Yo siempre que cualquier fuente me está dando su tiempo, ¿no? Me está regalando su tiempo, me está dando su información, yo tengo que devolverle también lo que he escrito. Mm, por eso digo, pero lo que es más difícil es con las fuentes oficiales, porque muchas veces cambian también. Y muchas veces todavía los oficiales de prensa de ciertos ministerios creen que tienen que cuidar a sus ministros de los periodistas, ¿no? En vez de justamente tratar de que se acerquen y darles. Eso me parece lo más difícil, ¿no? Y ahí sí, lo mismo, ¿no? Tratar de llegar. Lo que ayuda tal vez es nosotros los periodistas extranjeros, por supuesto, no tenemos un gran medio aquí en el país, pero tenemos una asociación de prensa extranjera, ¿no? Y eso también nos ayuda, puede ayudar a llegar a ciertas fuentes o también tener conferencias de prensa donde no podríamos, sobre todo con ministros, que no llegaríamos simplemente uno solo. Por supuesto. Y ahora aquí me envían una pregunta para Víctor Rumán y es, ¿cómo hacen los que están hoy conectados para ingresar a pertenecer a la AP Ciencia? Entonces, por favor, sí, mientras la siguiente, eso sí es Mm, súper importante, ¿no? Hoy es Perú y hoy estamos hablando de una asociación. Cuéntenos, Víctor, y de verdad estos minutos sí son importantísimos. ¿Cómo hacen para pertenecer a la asociación, así como dice Hildegard? Hay que asociarnos para poder ayudarnos. Cuéntanos todo, por favor. Sí, en la página web, bueno, en todo caso, en nuestras redes sociales tenemos formularios en los que uno se llena y postula, ¿no? Se les pide algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuál es su experiencia, si es que están de manera activa divulgando ciencia,
o si han tenido trabajos previos en ciencia, y se llena el formulario y se nos hace saber, se nos manda un correo electrónico. Es un proceso bastante sencillo, es un proceso bastante simple. Y estamos constantemente buscando nuevos miembros para la asociación. Y otra pregunta que también es muy usual es, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer a la ciencia? Por supuesto. Es una red de contactos. Estamos constantemente en capacitación. No solamente tenemos comunicadores, sino también tenemos periodistas y también tenemos científicos. Entonces, por ejemplo, recientemente hemos tenido una capacitación sobre cómo publicar en un journal internacional con la periodista Bárbara Fraser. Anteriormente tuvimos una charla sobre transgénicos. Luego la ex ministra Patricia, se me fue el nombre nos dio una charla sobre el Solidarity, esta prueba a nivel mundial sobre los distintos medicamentos que se podían utilizar. Además de redes de contactos. Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso, que estar en contacto, tener una red de contacto y las capacitaciones que tenemos constantemente. Bueno, ya saben, entonces redes de contactos, capacitaciones y por supuesto también hacer este tipo de eventos, no solo Sí, nacionales, sino internacionales. internacionales. Conexiones, tú has Sí. viajado también pues por la asociación trayendo oportunidades al país y eso es lo importante. Sí, justo hace un año estuve por allá. O sea, lo que pasa es de que cuando uno dice redes de contactos son un poco como que gaseoso, pero eso se ve primero si eres un científico que está queriendo comenzar a publicar, tener a tu contacto casi inmediato a periodistas que están dedicados a esto, es una gran ventaja. Igualmente si eres un periodista o eres un divulgador, tener una red de contactos, alguien a quien le puedes preguntar inmediatamente, por ejemplo, digamos a Brian Lucero, le puedes preguntar inmediatamente una cuestión de ciencia y te dice, yo sé quién es la persona que te puede solucionar esa pregunta. Y te pone en contacto. Eso es una gran ayuda, ya seas comunicador o ya seas científico, ¿no? No es un asunto que uno pueda pasar diciendo, sí, redes de contacto. No, es muy importante. Y bueno, y que esto es que no es propaganda, sino es real, tenemos que saber de Hildegard, que es miembro también de la APS y que es miembro también de diferentes redes periodísticas, cómo ha sido, digamos, el impacto de esta asociación que es reciente, es joven, pero ya pertenece a la Federación Mundial de Periodistas Científicos y que es coequipera, podemos decirlo así, del próximo Mundial de Periodismo Científico en Medellín. Entonces, ¿cómo ves el impacto también de la Asociación Peruana en cuanto a su rol ahora en el periodismo científico mundial? Bueno, yo creo que en general, digamos, a nivel mundial, es bueno que América Latina esté más presente y sobre todo en temas de ciencia, creo que no ha estado muy presente. No, si lo veo en Alemania, que probablemente ni siquiera muchos ni saben que se hace ciencia o qué tipo de ciencia se hace en América Latina, menos en un país como Perú. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer mucho. Y hacia adentro, hacia el Perú, creo que sobre todo una gran tarea de formación y de capacitación también, ¿no? De mostrar a jóvenes que existe esa especialidad y también ayudarles a especializarse, ¿sí? Y también hablan de mostrarles caminos como no solamente cómo ser periodista, sino también cómo hacer una vida de periodismo en esos nuevos tiempos, que no es fácil en el Perú. Bueno, hay una pregunta también que siempre es difícil de contestar, pero ya que tenemos las dos caras, para Hildegard, ¿cuál es la diferencia real de hacer periodismo científico versus la divulgación? ¿Qué es lo que es esas dos palabras diferentes que hoy en este evento las estamos un poquito como delimitando? Bueno, yo te puedo decir lo que es, como yo lo veo, ¿no? Pero no lo he estudiado, es simplemente... Exactamente, ¿cómo lo bueno, ves?
un periodismo científico es, tú aplicas todos los criterios, los libros de un trabajo periodístico. Es decir, que vas a buscar varias fuentes, vas a buscar fuentes contrastantes, vas a buscar fuentes que tal vez se contradigan, vas a tratar de verificar también cosas, vas a ir al lugar de los hechos si lo puedes hacer, y al final lo que tú escribes es lo que tú llegas a la conclusión de que eso es, así veo yo ese asunto, ese tema. Y el gran desafío entonces para un periodista científico es, necesitas bastante conocimiento para poder validar, saber si una fuente es certera o no, si una fuente es confiable o no. Eso digamos, normalmente necesitas casi estudiar una carrera de algunas ciencias, ¿no? Eso es lo más difícil. Y divulgación científica yo lo veo como comunicación científica, digamos, se trata de explicar para un público general en palabras más fáciles lo que es el trabajo, algún hallazgo científico. Pero tú no tienes que verificar si eso es cierto o no lo que dice, ¿no? Digamos, o si tal vez hay otros científicos que llegan a otras conclusiones. Complementar algo tú, Víctor, que también haces como las dos partes. Además de lo que dice ella, hacer periodismo científico también a veces implica comprarse pleitos, hacer denuncia en algunas ocasiones, cuando hay alguna mala praxis. Claro. Por parte de la ciencia, porque finalmente la ciencia no está exenta de este tipo de actores que buscan causar daño o desinformar o no tienen posiciones éticas o que van con la verdad. Entonces, hacer periodismo es también un poco eso, ¿no? Comprarte un poco el pleito. Y tener, mientras que en la divulgación uno puede hacer la de cheerleader, en el periodismo no. El periodismo uno tiene que ser un poquito más guerrero. Sí, yo creo que eso es lo más importante para quienes hoy están aquí todavía conectados en la sala Zoom y quienes nos van a ver luego en la transmisión en las redes sociales, por supuesto, de estos videos. Es importante que tengan claro estas terminologías que a veces se confunde. Por acá hay otra pregunta de Yasmil, dice, hola a todos, yo tengo una pregunta en cuestión, el periodismo científico y divulgación digital. ¿La delimitación de cada término cambia de alguna forma? Víctor. Periodismo científico y divulgación digital. Digital, sí. Si la delimitación de cada término cambia de alguna forma. Nos dice Yasmín Itzel. Pues yo diría que no termino de entender bien la pregunta, honestamente. Bueno, yo creo que... Si pudiera refrasearla o poner algún ejemplo, pero bienvenido, porque no lo entiendo muy bien. ¿O la sí, estás entendiendo tú, Tania? A ver, miremos. Entonces, en cuestión, por acá dice periodismo científico digital y divulgación científica digital. Sí, hay una delimitación entre ambas. Sí, sí hay alguna delimitación entre ambas. Lo único que está cambiando es la plataforma. No. Sí, no, eso es muy importante también. Yo creo que este espacio es importante para que cerremos entonces con alguna frase antes de irnos a la siguiente sesión, una frase que nos deje claro o le deje clara a nuestra audiencia esa marcada diferencia. Hildegard nos dijo muy claro que en el periodismo nosotros tenemos que ir a las fuentes y Víctor, por supuesto, dice hay que a veces ganarse pleitos porque vamos en pro de la comunidad. Entonces, ¿cuál sería alguna frase cortica que Víctor y Hildegard me regalen para que nos quede claro a toda la audiencia qué diferencia real es periodismo científico y divulgación? Hildegard, por favor. Periodismo es buscar la verdad también en la ciencia y saber que la ciencia los científicos tienen sus agendas, son personas con todas las debilidades y fortalezas que hay. Hay agendas, hay instituciones, hay sociedades y nosotros nos ocupamos también de eso. Y divulgación es comunicación, simplemente comunicar algo, pero no buscar la verdad detrás.
Excelente. Muchas gracias, Hildegard. Y Víctor, ¿algo que quieras agregarnos? Ya nuestra audiencia ahora sí está bien empapada del tema, pero algo que quieras sumar. No, es básicamente eso lo que ha dicho Hildegard y lo que venía diciendo antes, ¿no? El periodista está en busca de la verdad, pregunta fuentes y tiene que estar dispuesto a comprarse el pleito, eventualmente. Es que llega, si se llega a esa Eventualmente, edad. porque vamos en busca de la verdad. Esa es una gran diferencia. Entonces, ya lo saben, igual todo